Esto, Ya. pero sin, ok, bueno. Entonces, les quiero decir que hoy vamos a trabajar con los filósofos atomistas. Así, ese nombre les puso Aristóteles por motivos evidentes. Y es porque uno de ellos, Leucipo, descubre y aporta a la historia, no solo de la filosofía, a la historia del pensamiento humano, aporta el concepto del átomo. No, bueno, ahorita lo vamos a ver. Pero antes que nada, les voy a decir que la clase pasada, bueno, la vez pasada, la tertulia pasada, esos hábitos míos, me guardé el epílogo del poema sobre el tiempo de nuestra muy querida Gabriela Videla. Y hoy tendría que leer Ay, qué susto, se me fue temporalmente, pero ya está, ¿verdad? Ya estás Sí, ahí. yo sí te oigo. Y no, se quedó sin compartir, ¿verdad? Sí, se fue. Tenemos que volver a hacer el numerito de compartir la pantalla. Va, 1, a ver si se puede desde acá, compartir. No se comparte. Ahí Ay, se ve un rectángulo azul nomás. ya. Ahí está. ¿Está? Sí. Ya. Sí. ¿De quién? Pati. No. Ok, bueno. Entonces, ya estamos bien, estamos todas. Has no ha llegado. Y bueno, ya estamos. Vamos a ver el jardín del poeta. Dice, el jardín del Edén o el jardín del poeta, mi desolado pedazo de existencia, peregrino de las miserias en los cuartos de vecindad, este jardín cabía en una maceta. Los acacios, mis primeros árboles queridos, hicieron de la calle un jardín y florecieron en blancos racimos. Por fin me fue regalado el planeta para retozar entre árboles y hierbas. Un ciruelo de hojas rojas fue el ropaje de mis sueños. Cuando entendí la vida, en mi jardín creció un poema y de la tierra seca dio su fruto verde como el de la higuera. Los árboles los hizo Dios para que dieran sombra y fueran refugio de sus seres creados. Hasta en los más cálidos desiertos, un árbol solitario espera al que perdió la razón en las arenas candentes. Los que sufren la aridez del desamor buscan un árbol de tronco suave, se sientan a su sombra materna y lloran sin rubor. Cada quien tiene un árbol amado, confidente y generoso. Si no tienes a quien contar tus sueños, solo él, atento, te escucha. Miras desde el cielo los árboles del planeta. Todos llevan su nombre. Todos tienen un dueño.
Busca el tuyo y lo verás florido y terso, o triste y mucio. ¿Lo regaste con rocío de primavera? Escojo a la higuera, no la frondosa de flor de soles tropicales y lluvias copiosas, sino la del desierto que sobrevive al calor del día y al frío de la noche. Es mi árbol al que me arrimo. Ella es como yo, parca de apariencia, intensa en su savia espesa. No puede ser frondosa, regada apenas con las gotas de la noche. Sus hojas son amargas, como mi corazón estrujado. Su fruto es dulce, como el del paraíso original. Cuando repartieron la tierra, me quedé con ese trozo de cordillera andina. Frente a mi ventana se alza solemne y silenciosa más allá de las casas y de los campos. Es el límite nevado de mi espacio vital. En el límite de mi jardín, que me hace mirar lejos y soñar que llegaré a conquistar la nieve y la altura de sus picos, guardianes celosos de lo que me fue dado. Después he observado que todos los que tienen ventana en esta ciudad también se han apoderado, como yo, de un trozo de esa maravillosa cordillera. Así dice el poema de nuestra querida Gabriela. Muchas gracias, Gaby. Me parece verdaderamente excepcional. Gracias tú. Me parece muy hermoso y no solamente, lo mismo me pasó la clase anterior, bueno, la tertulia, que todo lo que dicen los filósofos lo dices tú de una manera mejor. Vas a ver cómo el resultado y la conclusión de este tema está en este poema, está contenido. Entonces, para nadie va a ser difícil poder entender lo complejo de estos personajes. Y, por cierto, grandes tesoros ¿Qué pasó, chaparrito? que aportan a la historia del pensamiento, ¿sí? Bueno, vamos ¿Qué pasó? entonces con ¿Siempre el... te acostaste un ratito? Un favor, perdón, Lila. Tere, Como que cerrar los ojos un ratito y me sentí mejor. Pero me levanté y había dejado de Tere, llover. tienes el micrófono Me salí a abierto. andar en la bicicleta. Gracias, perdón. Esperemos que esté bien, Rogelio. Ahorita le preguntamos. No, pero bueno, el tema de hoy son... ¡Ay, no pasa! Ya. Bueno, fíjense que después de leer el poema maravilloso, lo que quiero pedirles es una tarea muy distinta a la que hicimos la vez pasada. Pero quiero que con toda su alma logren hacer esto, ¿sí? Y van a verlo. Por un momento, la vez pasada nos causó extrañeza que Rita quisiera meterse y ser el río. Hoy les voy a pedir exactamente eso. Les voy a pedir que por un momento, pero con mucha conciencia, se vuelvan agua. El agua que ustedes quieran. Imagínensela y siéntanla y vívanla en primera persona. Poder pronunciar, yo soy esta agua. Pero también quiero pedirles que digan lo mismo en cuanto estén listos, que digan lo mismo del fuego y que en un momento puedan decir, yo soy este fuego. Primero, ponerlo en tu pantalla, poner en la pantalla
no de tu mente, de tu alma, sobre todo en la pantalla de tu conciencia, poder poner el fuego y decir, yo soy, estoy siendo, somos uno y lo mismo. Y cuando estén listos, poder decir lo mismo respecto del aire. Imagínate el aire, siente el aire, ve a tu conciencia y ve cómo se registra el aire. Y siente, yo soy el aire. Cada quien no le hagan caso a las imágenes que tienen aquí, porque estas son las mías. Pero ustedes tienen una imaginación fecunda y creadora. Así que pídanle a esa imaginación que les dibuje una imagen. Y ahora pídanle, por favor, una imagen de la tierra. Igual puede ser esto, lodo, fango, puede ser un campo lleno de surcos donde ustedes vean y sientan y sean, se puedan volver la tierra misma, ¿sí? Y por favor atesórenlo. Espero que no se les olvide. Vamos a regresar a ello, pero que atesoren esta experiencia para que podamos compartirla, ¿sí? Y entonces, bueno, fíjense que va a ser una clase breve porque me interesa mucho que podamos ver el resultado de esta experiencia de la imaginación creadora, en donde cada uno de nosotros se volvió la tierra y se volvió el aire y se volvió el fuego y todos nosotros hemos sido en este momento el agua. Los filósofos atomistas aparecen en Grecia, curioso, porque ahora están poblando la Magna Grecia, unos en las costas del Asia Menor, en Éfeso, cerca de Mileto, en toda esta zona, Samos, la isla de Samos, y aquí aparecen Empédocles y Leucipo. Demócrito está en la península itálica, que es parte de la Magna Grecia. Y bueno, ellos están preocupados, como los primeros filósofos, como Tales, que nos habló de que el elemento esencial era el agua. Después Anaxímenes nos dice que el elemento es el apeiron, y Anaxágoras que nos dice que es dije Anaxágoras, error, lapsus, es Anaximandro. Anaximandro nos dice que el elemento es el apeiron, ¿sí? Entonces, los filósofos atomistas vuelven a tener esta preocupación por lo que es el universo y por cómo es posible explicarnos el cambio y la diversidad. Igual que esos primeros filósofos físicos buscan un principio. Un principio quiere decir un concepto que sea lo suficientemente firme para poder dar lugar a establecer argumentos y de ahí dar el paso a la argumentación, el paso a que el razonamiento pueda elaborar los conocimientos. Los conocimientos no están ahí. Los conocimientos otra vez, uno los produce, los genera, ¿no? Entonces ellos proponen que
tiene que haber un principio simple, es decir, no compuesto de partes. Un principio material, es decir, que no sea puramente espiritual, sino que sea materia. Fíjense que esto es maravilloso. ¿Por qué exigen que sea materia? Y yo les quiero pedir que cada uno de ustedes conteste y después lo pueda compartir, pero que ustedes puedan decir, esta materia que a veces está como, la reconocemos como algo humilde, inferior al espíritu, como algo de segunda. Y yo les quiero preguntar, cuando tenemos esa dolorosa experiencia de perder a un ser querido, ¿qué es lo que realmente perdemos? No perdemos el amor, porque el amor ahí sigue, lo seguimos generando. No perdemos a la persona, porque de alguna manera todos nosotros estamos insertos en esta cultura occidental, igual que la oriental, que nos habla de una vida inmortal, de una vida en el más allá, pero una vida para el espíritu. ¿Qué perdemos entonces? La materia, esa que no es importante, el solo cuerpo. Pero ¿qué creen? El cuerpo es lo que me permite conectarme con el alma del otro, ¿sí? A través de su mirada, a través de sus ojos. El abrazo tan material que viene con olor y con textura y con calor. El abrazo es material, ¿sí? Y esta materia es la que estos filósofos van a explorar. Necesitan ellos encontrar, proponen para entender el universo entero, un principio que sea simple, pero que además sea material, tangible, que yo pueda tocar algo concreto, que hable no solo a mi inteligencia, también a mis sentidos, que me permita por los sentidos entrar al alma, a la esencia de las cosas. Este sustrato, este principio, tiene que ser también quieto, porque si es el devenir de Heráclito, pues ya sabemos que no lo vamos a poder apresar, no lo vamos a poder conocer nunca jamás. Entonces ellos necesitan que este principio esté quieto para que sirva como sustrato. Fíjense qué quiere decir sustrato. La sustancia. ¿Qué es la sustancia? Esto, el sustrato, lo que sostiene, sobre lo cual se va a ir dando el movimiento, el proceso, ¿sí? El bebé que cada uno de nosotros era, ya no existe. Y sin embargo, no tenemos la misma sustancia material, pero somos la misma persona. Es el sustrato que sostiene este proceso, este movimiento. Leucipo y Demócrito no trabajan juntos, pero Aristóteles dice, y Hegel también, que tienen que ser estudiados juntos, ¿sí? Entonces, viven al mismo tiempo que Anaxágoras, y Anaxágoras se va a disparar. Así es la filosofía. Ellos están en un extremo en la materia, y Anaxágoras se va a ir al nous universal, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver hasta dentro de 8 días. Hoy nos vamos a encargar de Leucipo, Demócrito y finalmente, en tercer lugar, de Empédocles. Leucipo crea el sistema atomista. ¿Cómo de qué sistema? Sí, es un sistema explicativo.
Es un esquema que me permite comprender que las cosas, todas las cosas, tienen propiedades generales, es decir, esenciales. ¿Y cómo de que esenciales? Sí, unas cualidades, unas propiedades sin las cuales el objeto no sería lo que es. Pero también tiene propiedades sensibles, ¿sí? De aquí se va a derivar la famosísima teoría que estructura genialmente, y así ha quedado para la posteridad, la estructura ya con su último acabamiento, Aristóteles, que es la teoría de lo contingente y lo accidental. Los accidentes de la substancia. ¿Qué es lo necesario? La substancia. ¿Y qué son los accidentes? Aquello que modifica a la sustancia, pero que cambia. Eso sí cambia. Fíjense qué genialidad. Ellos aceptan que todo cambia, pero hay alguito que permanece, ¿sí? Entonces resulta que yo tengo una cantidad enorme de kilos. Pero si mañana llego con un tratamiento mágico y misterioso, con muchos kilos menos, de todas maneras sigo siendo la misma persona, pero mi cantidad está modificada. Mi cualidad también puede modificarse. Mi relación, hoy tengo una relación maravillosa y excelente con mi hija. Ayer no, ¿sí? Entonces, todas estas son propiedades accidentales, cambian, pero lo que permanece es la sustancia. Entonces, dice Leucipo, el ser y el no ser no son así como tan dramáticamente opuestos. Simplemente se presentan a los sentidos como lo lleno y lo vacío, ¿sí? ¿Cómo eso? Entonces dice, tiene que haber algo, lo lleno, el ser opuesto, pues al vacío, ¿sí? Y entonces el ser es lo lleno. ¿Y qué es lo que tiene como principio el átomo? El átomo, nosotros estamos acostumbrados a esta figura, por cierto, hermosa, pero esta es nuestra figura, porque el átomo, por definición, es la última partícula en la que se puede dividir la materia. La materia, ¿qué es la materia? Lo sensible, a lo cual yo tengo acceso con la experiencia de mis sentidos, vista, oído, tacto, ¿sí? Pero ¿qué es lo fundamental? Lo uno. No podemos apartarnos de esa experiencia. ¿Por qué? Porque esa es la experiencia de la conciencia. Somos uno. Ya quedamos en que temporalmente escindidos para efectos del conocimiento, ¿sí? Entonces, el átomo es el principio, un principio, es decir, un concepto que me va a ayudar a entender este problema de los antiguos filósofos, que es el cambio, el movimiento. ¿Por qué percibo la diversidad y se puede hablar de la unidad? Fíjense que, ¿por qué es difícil acceder a la conciencia? Porque la conciencia es la experiencia de la unidad. Y nosotros, a lo que tenemos acceso con los sentidos, es a la diversidad y al cambio, al movimiento, ¿sí?
pero el movimiento no se puede comprender. ¿Cómo lo explicamos? E incluso, ¿cómo se explica la diversidad? Y obviamente, para los filósofos no se van a quedar tranquilos, ¿sí? La filosofía tiene obligación de dar cuenta, de usar la razón para explicar las cosas. Entonces, bueno, dice de Leucipo, los átomos, ¿qué son los átomos? Elementos eternos, es decir, fuera del tiempo. Los átomos no están sujetos a la sucesión o a la duración, ¿sí? Esta era la gran discusión, ya lo habíamos comentado alguna vez, pero la gran discusión Einstein-Bergson, el filósofo y el científico, Einstein era muy filósofo, pero la gran discusión entre ellos es que Einstein dice que el tiempo es sucesión y Bergson dice que es duración. Ay, pues son lo mismo. Claro que no. Son conceptos totalmente distintos. Si hay sucesión, es como la medición del cambio, es lo que equivaldría a la filosofía de la ciencia con filósofos como Popper y Kuhn, Thomas Kuhn y Karl Popper, ¿sí? Uno dice que la ciencia avanza por las revoluciones científicas, cambios, duración, es decir, sucesión. Y en cambio el otro dice que la historia es lineal, que hay una línea evolutiva. Y entonces estamos hablando de duración, ¿sí? Entonces, los átomos son elementos eternos, no suceden en el tiempo, no duran, están fuera del tiempo. Es como si es un concepto eternidad, es un concepto privativo. ¿De qué está ausente la eternidad? De tiempo. Así que no hay ni sucesión ni duración. Dios es eterno. ¿Eso qué quiere decir? Que el tiempo no pasa, no se desgasta, ¿sí? Entonces, los átomos no hay separación, no hay mezcla, no tienen principio ni tampoco fin. ¿Son Dios? No, simplemente son eternos, están fuera del tiempo. Son invisibles. ¿Por qué? Pues porque son archipequeñitos. No, pero es que ya la ciencia descubrió un átomo más pequeño. No, pues entonces hay que cambiarle el nombre, porque la partícula más pequeña, esa es el átomo. Ese es el significado de a privativa, tomos, corte, parte, ¿sí? Y bueno, Leucipo dice, fíjense nada más, y esto, si ustedes ahorita lo dejan entrar en su alma, esto es maravilloso. Leucipo dice que no son los sentidos los que nos llevan a la conciencia de la verdad. No son los sentidos. Ah, pero ¿qué creen? Por ahí se entra. Y si no, no entramos. ¿Sí? La conciencia, ¿sí? La conciencia original, todos los niños y nosotros también hemos tenido, estuvimos en la conciencia original. ¿Y qué pasó? Pues la soltamos. ¿Para qué? Para desarrollar justo esto, el cuerpo. Y con el cuerpo la individualidad, la separación.
la separación de esta unidad. ¿Y por qué? ¿Por qué tan doloroso? Es el precio para que puedas hacer tuya, no como regalo, sino tuya como conquista, como conocimiento, otra vez la conciencia original. Es el camino de regreso, otra vez a integrarse en esa conciencia de la unidad. A diferencia de Leucipo, Demócrito habla de la causa y efecto y además del orden del universo, ¿sí? ¿Cómo se logra el orden del universo? ¿Sí? Los griegos, estos filósofos estaban maravillados. ¿Cómo es posible que los planetas y las estrellas, ellos sabían muy bien que las estrellas caminan en el cielo en un sentido y los planetas caminan en otro sentido? No se mueven igual, pero se mueven a pesar de que nosotros, digo, lo sabemos con la cabeza. No nos hemos dado el derecho de experimentar porque ya lo tenemos muy archivado en la cabeza. Pero ellos se pasaban tardes enteras observando y mirando los astros y también observando y sintiendo las gotitas del rocío y el sabor y la sensación de las plantitas y de los pastitos, ¿sí? Bueno, además, Demócrito establece una teoría de la percepción sensible. ¿Cómo se realiza la percepción sensible? Muy fácil. Los cuerpos, cada cuerpo, el que cada quien tenga ahí cerca, cada cuerpo, la mesa, su escritorio, su libro, su pincel, cada objeto emite una serie de cualidades que afectan de distinto modo a cada uno de mis sentidos, ¿sí? Mi ojo no percibe el olor de la pintura, mi ojo no percibe el olor del papel del libro, pero entre todos vamos penetrando la realidad más allá de lo que los sentidos captan. Hay algo en el interior de los objetos que se conecta con nuestro interior para captar la totalidad del objeto. Es todo un proceso, ¿sí? Lo que cada objeto nos manda es individual. Bueno, y fíjense que Empédocles, de manera muy diferente que los filósofos jónicos, pero Empédocles establece la teoría de los 4 elementos. Les debo decir que para asuntos de psicología y de pedagogía, esta teoría de los 4 elementos está vigente. Ya los biólogos y tal hablan de que hay otros. Hubo una temporada en la que el éter, el divino éter, también hablan ellos. Se excluía, se quitaba, se aumentaba, y sin embargo, la estructura original y ha quedado como de los 4 elementos, a los que Empédocles agrega 2. Estos 4 son elementos de la naturaleza, todos los conocemos: agua, aire, tierra y fuego, y los elementos ideales, que son amor y odio. ¡Ah, qué caray! Pero ¿por qué los filósofos tienen que meter cuestiones como de amor y de odio? Si eso, pues sí,
El amor es lo que une y el odio separa. Entonces, las cosas están ahí, ni unidas ni separadas. Están, son, es uno, es el sujeto el que las separa o el que las une, ¿sí? Entonces, fíjense que me gustaría, ahorita vemos la teoría, pero sí me gustaría que ustedes revisaran lo que les sucede cuando les pedí que se volvieran el agua, ¿sí? ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué sucedió cuando uno es el agua? ¿Sí? Fíjense que dice Empédocles, con tierra conocemos la tierra. Es decir, lo que yo soy de tierra es lo que me permite conocer la tierra. Si la tierra me fuera ajena, no la podría conocer. Soy la tierra. Pero ¿qué creen? También soy plenamente el agua y soy plenamente con éter. Conocemos el divino éter. Claro, lo que pasa es que ellos hablaban, y Einstein también, de que el éter es una sustancia que flota un poco más arriba de la atmósfera, o de la estratosfera. No sé si está el éter entre la atmósfera y la estratosfera o después de la estratosfera, pero el divino éter. Y con fuego, solo con fuego, conocemos el devorante fuego. Estas son palabras de Empédocles. Y fíjense, lo sigue con amor, conocemos el amor. ¿Cómo reconozco a una persona que odia? Pues solo con el odio que yo soy, con el odio que yo tengo, con el odio que produzco, porque además producimos amor y producimos odio. Y yo soy el amor que conozco y soy el odio que conozco. Fíjense qué efecto tiene esto para las relaciones sociales. Si yo me atrevo a decir que alguien me odia, lo único que estoy diciendo es que yo tengo odio en mí y que yo estoy percibiendo eso, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué tal nos fue cuando les pedí que por un momento fuéramos el agua? Ojalá que alguna vez nos demos el derecho de ser como niños y que nos recordemos, tratemos de ir a lo más antiguo de nuestra experiencia. A lo mejor cuando teníamos 4 años o 5 y que recogíamos los renacuajos en los charcos y que no había un charco que se nos hiciera lejos. No podía pasar desapercibido, aunque mamá nos regañara. Pero es que eran tus zapatos nuevos, pues sí, pero no era posible dejar de meterse al charco. Y si era posible sentarse en él, mucho mejor, ¿no? Los niños tienen esa cercanía con los elementos de tal manera que no tienen empacho en agarrar una lombriz y comerse la tierra de alrededor. Se la comen, se la meten a la boca, la tierra, y abrazan a los árboles. Y si se raspan y eso no importa. ¿Y saben qué? Si hay algún adulto que los ayuda, bien. Y si no, los niños se las ingenian para con mecates o con lo que sea, hacerse un columpio en un árbol y volar para alcanzar las nubes y ser el aire. Y los niños les gusta que no llegue un tío al que vean fortachón porque le piden que dame vueltas,
para poder, ¿qué es lo que hacen los niños? Se convierten en el aire y les encanta con el ir sintiendo y percibiendo con todo su ser, porque los niños no lo perciben solo en el cuerpo, lo perciben con todo su ser. Y cuando uno los ve, están siendo el agua. Claro, la mamá quisiera que fueran el agua de la tina. No, a esa le huyen, ¿sí? A esa agua no se quieren meter. Claro, el problema es que una vez metidos, ya no se quieren salir, ¿sí? Se convierten en esa agua, aunque ya esté helada y la mamá se enoje, ¿no? Ya te tienes que salir. Los niños se vuelven los elementos. Con el fuego, no. Con el fuego pasa algo distinto. Cada vez que el niño experimenta el fuego, es también la última vez, ¿sí? La primera vez que un niño se quema con el fuego, es la última vez que se acerca al fuego. De alguna manera, estos filósofos estaban muy conscientes. El fuego es algo que te devora. No te puedes acercar. Es como el universo. ¿Qué son los planetas? ¿Qué son las estrellas? Sí. Es las estrellas, pero ya me estoy adelantando, porque esa es una de las... Es más, una de las acusaciones a Sócrates tenía que ver con esto. Anaxágoras, que ya es para la semana que entra, pero Anaxágoras dijo que las estrellas eran piedras incandescentes, es decir, eran fuego, fuego. Y pues los griegos consideraban que esos eran los dioses. Y Sócrates dice, son piedras incandescentes, son fuego. Y obvio, lo tenían que condenar. Y bueno, ¿qué está en el origen? Yo creo que cuando uno dice, y a mí me ha pasado varias veces, que alguien diga, de plano estás rematadamente loca, porque dices que la sustancia del universo es el amor. Pues, ¿qué creen? Ni tan original, porque es lo que dijo Empédocles, y también sostenido por Leucipo, y también por Demócrito. En el origen de todo está el amor. El Big Bang, ¿sí? Es esta explosión de amor, es decir, es la unidad que se amplía, ¿no? ¿Qué es amor? En la esfera bienaventurada, la discordia se introdujo en ella, comenzó a separar los elementos. Así se formó nuestro mundo. Entonces resulta que nuestro mundo es un proceso que tenemos que pasar para llegar ¿a dónde? A la unidad de la que formamos parte sin darnos cuenta. Pero que entonces esta vida se consigue en ese irte dando cuenta de la unidad, ¿sí? Aquí está la doble esfera de cómo explica Demócrito el día y la noche, ¿no? Los hemisferios interiores, el día, la noche, y ahí está en el centro, obviamente en el centro, está la Tierra, ¿no? Y los hemisferios, fíjense qué hermosura. Claro, viene después Copérnico, pero Copérnico se tarda un montón, ¿no? Entonces, mientras tanto, la visión del universo era esta. Había un hemisferio de día y el otro hemisferio, pues la noche, ¿no? La Tierra en el centro y alrededor la concha de una especie de estratosfera donde están fijas
las estrellas, ¿no? Las estrellas están fijas ahí para que yo las contemple. Esta era la concepción de Demócrito. Sin embargo, decían, claro, que las estrellas y los astros son puro fuego, auténtico fuego. No son solamente el reflejo. Nadie les ha cambiado el concepto. Todavía seguimos pensando que las estrellas son fuego. Es decir, tienen luz propia. No lo pensamos. Esto es súper trascendente. Nada más en la primaria nos aprendemos que la diferencia entre una estrella y un planeta es la luz propia. ¿Pero por qué es luz propia? Porque es fuego. Está incandescente, quemándose todo el tiempo al rojo vivo, ¿sí? Y aquí lo que les decía de la trascendencia que tiene esta teoría de los 4 elementos para efectos de la pedagogía y la psicología, ¿sí? El fuego tiene que ver con el temperamento sanguíneo, claro, ¿sí? En movimiento, ¿cuál es su órgano? El corazón, ¿sí? Tiene que ver con la sangre. En cambio, el melancólico es aquel en donde predomina, pero los elementos todos tenemos de todos. Por esto esta esfera en donde cada uno de los elementos aparece como gaseoso, es muy difícil pensar a la Tierra como un gaseoso, porque nosotros la pensamos en lodo, ¿no? A la Tierra, pero la Tierra es tierra y también tiene distintos niveles de condensación, como el fuego, que el fuego está en un nivel mínimo de condensación y máximo de expansión. Y a la Tierra nos la imaginamos a la inversa, pero parece ser que van equilibrándose, ¿no? Pero entonces todos tenemos un componente de agua, aire, tierra y fuego. Es decir, eso somos. Agua, aire, tierra y fuego. Así que yo no soy colérica pero también flemática y melancólica y sanguínea. Pero ciertamente hay un elemento que predomina. Si lo que predomina y lo que más uso es el cerebro, pues voy a ser un flemático con un problema, que la apatía puede ser un enemigo bastante, que me visite bastante seguido, ¿sí? En cambio, vamos, tampoco me puedo instalar en la melancolía. Es lo que más está funcionando. Qué curioso, y aquí tenemos en este esquema, que lo copié y no me había fijado en eso, pero en este esquema tenemos el hígado como el órgano con el que más se trabaja en el temperamento flemático, pero también en el colérico, ¿sí? El colérico es el aire y la tierra es el melancólico. Y sin embargo, para los dos es el hígado. Nada más que en el caso de la tierra es bilis negra y en el caso del aire es bilis amarillo. Y yo no sé cuál es la diferencia, ¿no? Lila, ¿Qué pasó con Alice? una pregunta. ¿Esto es una característica con la que naces y ya es para toda la vida? ¿O lo cambias? Tú eres agua, aire, tierra y fuego. Los 4. Pero a lo mejor uno va, hay una predominancia. Fíjate que, por ejemplo, en la pedagogía Waldorf, para las maestras, esta teoría de los 4 temperamentos es muy importante. Incluso el diseño, vamos a decir, la coreografía de tu salón de clases se determina por los temperamentos. Es decir, tú debes, como maestra, sentar juntos a un colérico y a un melancólico,
para que el melancólico, pues, ay, va a tener la lata, el latoso melancolérico al lado, que se mueve todo el rato, es aire, se mueve, explota, es de reacciones prontas. En cambio, el melancólico es como el flemático, de reacciones más pausadas, ¿no? El flemático es el típico que se ríe del chiste cuando ya todos salieron, ¿no? Y él apenas está empezando a reírse. Pero entonces en el salón de clases así los sientas juntos. Esto es como para ayudarme a decirte que todos tenemos componentes de todos, pero hay uno que predomina. Esto predomina por razón de tu genética o por razón... No, siempre es por razón de tus circunstancias y de lo que eso te va ayudando a hacer contigo, ¿sí? El hecho de que tú seas una persona colérica no justifica para que todo el tiempo estés, ay, irritable, y no se te puede decir nada porque tus respuestas son muy, muy inmediatas, ¿no? No te detienes a pensar un momento si tienes razón en enojarte o no. Es que soy colérica. No, pues uno va jugando con esta realidad, ¿no? Es como esta naturaleza gaseosa. De verdad, la imagen de la esfera de arriba me gusta porque sí siento que ayuda a explicar los temperamentos, sobre todo no cuando te los explican los filósofos griegos, sino cuando los estudias a la luz de la pedagogía Waldorf, ¿no? Yo no los he estudiado más que ahí, y en el caso de los libros de psicología los he consultado, pero así que no es un tema que a mí me apasione, me resulta muy interesante, pero yo creo que hay otras determinaciones más importantes, ¿no? Lo que sí es que finalmente yo regreso siempre a mi misma cantilena. Los elementos fundamentales, ¿cuáles son? El amor y el odio. El amor y el odio, que son los elementos ideales. Esos son con los que tú vas dando forma a los otros 4, ¿sí? Y la siguiente vez nos encargaremos de Anaxágoras. Pero ahorita vamos a sacarle jugo a esto que vimos, de lo que cada quien recordó y de lo que puede sentir. ¿Qué pasó en el camino? ¿Por qué de niña me podía hasta comer una lombriz y ahorita me causan repugnancia? ¿Sí? ¿Por qué podía revolcarme en la tierra? Me acuerdo de un sobrinito que una vez la prima me dejó que me llevara a pasear a su hijito y a su hijita. La primita era la adoración de mi hija, y yo me llevé también al hermanito y nos fuimos los 3, y a la hora que le entregué al hermanito yo me quería morir porque estaba como taponeado de tierra por todos lados, ¿sí? Los ojos, las orejas, la boca, las narices, tenía tapones de tierra, y no podía llevarlo a bañar, pero te quiero decir que en cada comisura, en los dedos, en todos lados, era tierra. Y la mamá, para mi sorpresa, se enojó, pero es que no había presenciado lo que yo viví, de ver al niño verdaderamente ser la tierra y con un deleite crecer como persona, de gozar y de echarse toda la tierra encima. Hacían incluso hoyos. Yo creo que todos nosotros lo hicimos. Con las uñas hacíamos túneles en las montañas de arena. Y bueno,
pero no, sí, voy a quitar por un momento, pero luego no me va a costar mucho trabajo recuperarlas. Pero sí, pues las vamos a quitar y vamos a funcionar con lo que haya quedado en nuestra imaginación, ¿sí? Fíjense que, ¿cuál elemento es más importante? ¿Cuál es el más importante? Ninguno, son los 4 importantísimos, ¿no? ¿Qué haríamos sin aire? Pues no sobrevivimos, pero sin agua tampoco. Y sin tierra, ¿dónde estaríamos? ¿Y qué pasa sin fuego? ¿No? Entonces, pero de eso es de lo que quisiera que habláramos ahorita. Pati, qué gusto verte, Pati Pimentel. ¿Cómo estás? También me da gusto ver a Pati Rodríguez, pero a Pati Pimentel no la había visto. Qué gusto verte. Bueno, ¿cómo les fue con las memorias primarias del aire y del fuego y de la tierra? ¿Quién quiere hablar en primer lugar? Va, Pati, gracias. Yo recordé muchas cosas de mi niñez y recordé la sensación de flotar en el mar, así, de dejarme flotar y sentirme una con el agua. Y hasta la fecha, cada vez que me meto a la alberca, procuro hacer eso un ratito, porque me tranquiliza, me da una sensación hermosa. Recordé también que me encantaba tirarme de los trampolines y de todos los lugares más altos que se pudiera, de 10 metros, de 5, de donde fuera. Y después, cuando crecí, ya no podía. Ya, aquí, no sé en dónde, en qué momento tuve miedo a eso, pero la sensación de caer así en el vacío me encantaba. Después lo perdí ese gusto, no recuerdo por qué. No estoy consciente de por qué, no sé si tuve algún pequeño accidente, alguna cosa por eso. El caso es que sí, después decía yo, pero ¿por qué? Digo, después de lo de mi columna, por supuesto, ya está prohibido, ¿verdad? Ya no lo puedo ni intentar ni pensar. Pero cuando todavía podía, ya no quería, ya no me atrevía. Y lo que es más, cuando mis hijos estaban chiquitos y hacían lo que yo hice, me daba miedo. Yo temblaba de miedo, decía, ¡ay, qué barbaridad! Pero es cierto, cómo disfruta uno cosas sin pensar, sin calcular los riesgos, ¿no? Meter los malvaviscos a la fogata, entre más cerquita mejor, ¿no? Claro. Y los ahí no, haz para atrás, no, quítate, no sé qué. Y yo quería echar los leños y yo quería hacer todo lo que después a mis hijos hace uno lo mismo, ¿no? Con los hijos y no, a ver, mi amorcito, un poquito más atrás, esto lo hacemos así, en fin. Pero no sé en qué momento perdemos esa sensación de libertad y solitos nos vamos poniendo barreras. Ajá. Barreras. Claro, pero es que lo acabas de decir perfecto, ¿no? Una niña que se entrega al mar y no puedes medir el peligro ni las posibilidades de accidente, no te pasan por la cabeza. Sería fatal que no estuviera tu mamá o tu papá ahí junto a ti, porque... No estaban, fíjate, íbamos a una isla en Veracruz y había una playa, está toda rodeada de arrecife, entonces no entraban animales grandes. Y no, las olas no nos hubieran jalado a alta mar. Entonces estábamos mi hermana, otra amiguita y yo, y nos pasábamos todo el día y de repente mi mamá iba, nos ponía una camiseta para no asolearnos tanto. Todavía no existían los bloqueadores de sol ni nada de eso, pero estábamos solas realmente ahí,
o en el muelle, dizque pescando, o tirándonos ahí del muelle al agua. Estábamos solas, realmente. Pero Claro. nunca tuve ninguna mala experiencia. En cambio, con lo de la altura, sí, ahora después me costó ya mucho trabajo. Tengo que estar muy consciente para acercarme así a un precipicio y ver hacia abajo, ¿no? Tengo que estar Que es la muy experiencia del tranquila. aire, de Es ser el aire, de exacto. soltarte en el aire y volar. Y Y la, la de la la tierra, bueno, sensación del de caída. sí. Y la de la La tierra sensa- también era de hacer pastelitos de lodo, todas esas cosas que yo a mis hijos los dejé que jugaran y hicieran todo lo que quisieran, la verdad. pasteles de lodo y de polvo de ladrillo, era el mole, ¿no? Y de Sí. nopales machucados entre piedras, bueno, todas Ajá, cosas. ajá. Pero Sí. fui muy feliz, la verdad, que tuve la oportunidad de hacer todo eso y yo quise que mis hijos pues la tuvieran también, siempre con los cuidados, ¿no? De que no corrieran riesgos innecesarios. Gracias, Lila. Me recordaste No, cosas hermosas. ay, fíjate que yo me acordé de una anécdota de mi hija en Cancún. La playa estaba, es decir, la playa era una playa muy ancha y el mar estaba, había que caminar, yo calculo que más de 20 metros, ¿no? A lo mejor soy mala calculando, pero yo creo que más o menos 20 metros de donde estaban las sillas a donde llegaban las olas. Y va mi hija con Gisela, que tenía 2 años y medio, y entonces se fue caminando y pues se tardó en ir. Me dijo, mamá, tú cuidas estas cosas, yo me voy con Gisela a meter al mar. Que sale perfecto. Y regresó de inmediato. ¿Qué pasó? ¿No que se iban a meter al mar? No, es que Gisela no me quiere dar la mano. Gisela quiere solita, ¿no? Entonces, alguien dijo, qué voluntariosa niña. Eso que dije, bueno, criterios de adulto. No, la niña no, es igual el agua que la arena. Disfruta enormemente la tierra y el agua. Es las dos cosas, ¿no? Obvio, obvio. ¿Quién hizo bien? Pues la mamá. Ni modo que dejes a una niña, ni de 2 años, ni de 10, ni de 15. Bueno, de 10 depende del entrenamiento, ¿no? Pero obviamente hay peligro. Y eso es ser un ser humano. Ir limitando esas experiencias, ¿para qué? Para poder ir viéndolas dentro. Pero así como todos en algún momento de niños fuimos el agua y fuimos el aire y fuimos, ahorita solamente podemos recurrir a ello con el pensamiento, pero la experiencia, como la conciencia, ahí está adentro. Nadie te lo puede quitar. Está la experiencia de unidad. Y fuimos unos con el agua, con el aire, con la tierra y con todos los animalitos, no solo con las lombrices, ¿sí? Los niños no es cierto que son crueles y que lastiman a los animales, no, los tratan como si fueran ellos mismos. Un niño puede poner la mano adentro de la boca de un perro, sí, no ha tenido una experiencia si no ha tenido un accidente. Y hasta que lo tienen, pues ya ahí empieza el camino del pensamiento en lugar de esa conciencia de unidad, ¿no? Pero nuestra conciencia de unidad está dentro, pero nos vamos quedando con lo accidental, no con lo esencial. Por eso yo creo que nos hace bien intentar recordar sin tanto rebuscamiento, pues las lombrices que nos comimos y yo me comía los gises del salón de clases y pues sí, ¿no? Y bueno, a lo mejor la experiencia de aire,
yo creo que es de las más difíciles, pero si a un niño le dices de volar, bueno, todos los niños se avientan. Mi hija, pues yo creo que tenía 3 años, pero se aventaba de la mesa de la sala. Todavía la tengo. Y de esa era, nada más ella decía, a una y a tres. Eso quiere decir, a la una, a las dos y a las tres. A una y a tres, ya estaba subida y se tiraba. Si yo estaba lejos, entonces yo tenía que aterrizar casi como los beisbolistas que barren base para cacharla, porque ella se aventaba, ¿no? Y la experiencia esa para los niños es indispensable además tener esas vivencias, ¿no? Es indispensable y se nos olvida. El miedo prevalece y es el criterio educativo. No, está bien que la protejas del mar, pero pues de todas maneras que viva la experiencia, ¿no? Claro, si no quiere, pues no, pero la mayor parte de nosotros después se rehúsa a vivir la experiencia, ¿no? ¿A ti cómo te fue, Tere, con tus recuerdos de infancia? Lila, hermosa, me tuve que salir un momento y después volví a entrar. ¿Todo está bien en tu casa? Pero las emociones, yo ahorita, con lo que alcancé a escuchar, recuerdo cómo perdemos lo que los animales no pierden. Y bueno, cuando ves a los cachorros, ellos entre ellos enseñan sus límites para morderse, para todo eso. Y los animales siguen disfrutando las cosas, ¿no? Y es lo que nosotros perdemos, toda esa emocionalidad, pero yo pienso, por el razonamiento que haces, ¿no? Y el miedo y lo que te pueda pasar. Aunque fíjate, los animales también se cuidan, se protegen, ¿no? Que son las sensaciones primarias que vamos nosotros de alguna manera limitándonos. Claro, claro. Uh-huh. Sí. Sí, pero son experiencias pues maravillosas, ¿no? Yo haberme subido a un paracaídas de esos fue maravilloso, ¿no? Qué rico, Y la experiencia del aire. Sí. ¿No? Sí. Ay, pero sí. lo mismo que dice Patti, después a tus hijos como que entonces ya sabes y te da como cierto temor que lo hagan. Ajá, sí. No es, y en un avión no se vive tanto la experiencia del aire. No, claro que no. En una avioneta sí. En una avioneta sí. Sí. Y es maravilloso, ¿no? Pero pues obviamente muy peligroso. Si mi mamá hubiera sabido que yo me trepaba a las avionetas, bueno, estaría encerrada en un convento, yo creo, ¿no? Pero la sensación del aire es deliciosa, ¿no? Y en la moto también es delicioso sentir el aire. Ajá, mira, entonces has tenido experiencias de moto. Sí, pero te digo, después como que tú transmites ese temor a tus hijos, ¿no? Sobre todo. Claro. ¿Y tú, Gaby? No tienes micrófono. No, escucha, no tienes micrófono. Ya se nos fue la mitad del relato. Sí. Va de nuevo. Bueno, digo que no me vienen a la memoria, me vienen sensaciones, no tanto momentos específicos, ¿no? Esta Gaby, afortunada. Sí. Bueno, pero me vienen memorias familiares. Me recuerdo, como nosotros éramos muchos hermanos, que tenía una hermana que se comía, no es que ponían a los niños en corralitos, ¿verdad? Entonces ella se comía la madera, eran corralitos hechos sencillos, ¿no? No eran de esos supermanizados, modernos, ¿no? Pero entonces ella se comía la madera del corralito y otra se comía la tierra. Pero lo que decía la gente que comía eso porque le faltaban los elementos que tenía la tierra. No sé si habían escuchado ese razonamiento, ¿no? Pero, sabio, por cierto, ¿no? ¿eh? Sabio.
Sí, te puede tener alguna base, ¿no? Sí. Después, mi hijo le fascinaba ¿cómo se llama? Los fósforos, ¿cómo le dicen aquí? El azufre que le ponen a El azufre que le ponen. Ajá. Y prenderlo. Y estaba de repente al lado de su cama, montones de cerillos quemados, ¿no? Entonces, se nota que le fascinaba la llamita y el olor del azufre y todo eso, ¿no? Ajá. Bueno, fuera de esas cosas, lo que yo recuerdo de sensaciones es el agua, quizás por ese paisaje, ese paisaje de cordillera y ese paisaje de nieve, que uno no alcanzaba, ¿no? Sobre todo si no era, yo no recuerdo hasta mi juventud y mucho después haber ido a la nieve, ¿no? No era algo, la cordillera está allá, hay que ir. Pero tú tenías mar y montaña a la vez, ¿verdad? Pero yo no conocí el mar hasta después de los 10 años. No lo Ah, conocía. ya. Estábamos a pocos, ¿qué? A 1 hora y media, pero pues no éramos familia que viajara así, ¿no? Ajá. Entonces, era muy difícil poner 10 niños en algo y no había carro, ¿no? Entonces, y probablemente era muy caro. Entonces, pero esa sensación de la nieve y de la nieve convirtiéndose en agua cristalina sobre todo, ¿no? Porque la nieve cuando se derrite, yo creo que también trae barro, pero se vuelve un río, y hay ríos cristalinos, los que bajan de la cordillera, tú ves los ríos cristalinos. Entonces, esa sensación de agua, de frescura, de agua cristalina, es Wow. muy, muy querida, ¿no? Y otra sensación que es muy querida es esta del viento que te pega en la cara y que te mueve el pelo. Es como una sensación riquísima, ¿no? Entonces ponerse al aire y sentir eso es una maravilla, ¿no? Yo lo recuerdo como algo que siempre me gustó. Eso. Gaby, hermosos recuerdos. Espero que cuajen. Sí. Porque yo sé que tú todo lo conviertes maravillosamente en poesía. Bueno, a veces. Sí. Cuando llega la musa. Siempre, tú eres la musa. Ah, bueno. La musa puede estar un poco mustia a veces, entonces hay que darle ánimo. Sí. Pati, te vi sonreír, no sé si por los 10 hijos o por algo. Pues, Poner a 10 hijos en un algo para llevarlos al mar, ¿no? Ay, se cuajó la imagen de Pati Pimentel. Sí. Ay, ha de tener problemas de conexión. No soy yo, ¿verdad? Todos la ven que se pasmó la imagen. Sí. Ajá, ajá. ¿Ya me Bueno, ves? pues nos esperaremos a que entre. ¿Quién más quiere compartir? ¿Rita o Alice? O Erika. ¿No, Alice? No. Bueno, Ajá. yo sí comparto, pues, Gracias. ahorita que estaban diciendo recuerdos así muy padres, a mí me gustaba mucho siempre andar en bicicleta. Y todavía, bueno, hasta no hace mucho, todavía hace unos meses anduve en bicicleta. Pero esa sensación de no solo de pedalear, sino de estar sintiendo el viento, así eso me fascina. Y antes yo tenía el pelo, bueno, muchos años tuve el pelo largo. Entonces, ir con el pelo suelto y que se me fuera moviendo en la bicicleta, bueno, era una cosa que me encantaba. Y bueno, una experiencia muy especial que tuve, pero con el agua, es que una vez cuando pues yo era jovencita, tendría, no sé, 15, 16 años, un viaje al mar con mis papás, rentaron una lancha, y entonces nos fuimos como a ver alguna zona más alejados. Y entonces dijeron, bueno, echa el ancla, y dijo la persona, pues se quieren echar un clavado y bucear un poco por la zona. Entonces yo recuerdo que estábamos muy acalorados, bueno, yo estaba muy acalorada,
y como que desde el techo de la lancha me aventé al mar y a la hora de caer en el agua una sensación de frescura, así que siento que me sentí como muy jubilosa. Fue una experiencia llena así como de vida, de una sensación extraordinaria. Esos son recuerdos, bueno, con esos dos Ay, elementos. gracias. Pati, se pasmó tu imagen, Pati Pimentel, otra vez. No, no creo. Ah, ya Ya, está. ¿quieres aprovechar el ratito en que se mueve? Pues es Sí. probable que se vuelva a cortar. Y pido una disculpa porque llegué tarde. Buenos días a todas. Y la razón es esa. Tengo fallas técnicas precisamente y entonces Ay, qué estar antes. Lo lamento porque se ve que estuvo excelente. Luego a ver si me pasas, por favor, la claro, grabación para claro. disfrutarla. Y pues he estado escuchando los comentarios. Bueno, creo que por ejemplo con el agua, mi experiencia más agradable fue la de la lluvia. Más que el mar, que me encanta, más que el agua en una alberca, más que todo eso, la lluvia. Era algo que yo disfrutaba muchísimo. Me quitaba los zapatos en plena calle, que ahora sería un horror, ¿no? Como adulta, pero en la época de niñez, un verdadero placer estarme mojando y estar sintiendo, pisando los charcos y empaparme con esa agua puerca de la calle estancada, pero no me importaba, ni siquiera tenía conciencia de ello, ¿no? Así que tuve ese placer de sentir el agua de la lluvia cayendo sobre mí, era algo muy agradable. Y pues de lo demás, en tierra, pues de niña no recuerdo mucho. Sí, recuerdo que siempre me gustó mucho el campo y me gustaba, pues sí, lo que sembraban, tocar la tierra, hacer como todos los niños figuritas y de viento, pues igual la bicicleta. Sentir el viento también me parece una sensación, simplemente parada en algún sitio donde esté soplando el viento, me parece muy agradable. Digo, sobre todo en tiempo de calor. En el frío a lo mejor no tanto, ¿no? Y pues también me tocó vivir la experiencia de sentirlo desde una avioneta, por alguna razón, y bueno, pues fue algo bueno. Y del fuego sí, mi experiencia no ha sido muy agradable, pero bueno, también me tocó vivirlo y también tener un aprendizaje de eso. Así que eso es lo que he podido experimentar. Ajá. Pero, y así de fuego, fogatas en el bosque, fogatas. Claro, sí, las fogatas eran una experiencia deliciosa, siguen siendo, me siguen gustando muchísimo, me siguen gustando mucho las fogatas. Sí, es algo que justamente me parece como que te permite conectarte con algo de tu interior, eh, que te da una sensación de amor, de calidez, ¿no? Sí, me encanta el fuego visto así, claro. Sí, es muy agradable. Ay, para mí también la lluvia es muy querida. Hay un capítulo de mi novela que se llama así, Lluvia. Luego te lo enseño. Ok. Mi querida Erika, ¿tú quieres compartir algo? Nada más al microfonito le tienes que picar. No. Ya. Ya. Pues como siempre me gusta mucho tu plática, Lila. Esta tertulia es preciosa y me hace viajar por muchos lugares, tanto de mi imaginación como de mi ser, de mis recuerdos. No sé cómo mencionarlo. A mí me gusta mucho observar el cielo desde que soy niña. Es mi máxima afición.
yo lo primero que me levantaba en el día era abriendo la cortina de mi recámara en Tlalpan viendo los volcanes. Y así yo paso 1 hora, 2 horas viendo el cielo diario. Y ya que viene al caso, me identifico con las personas que veían el cielo y cada vez me llama más la atención como no comprendo nada, porque veo cómo cambia de colores y esos colores me remiten al fuego, al agua, a la tierra. A veces veo completamente todo lleno de nubes enfrente, pero atrás de mí se ve que sale el sol, pero no, yo sé que el sol está enfrente y eso es solamente el reflejo que está por atrás. Entonces lo que tú comentas va apareciendo para mí como en reflejos. Veo al niño, no veo como Erika la niña, sino Erika la niña de la época insertada en una familia que vive las emociones de sus hermanos y todo lo que ellos viven, el agua, el viento, los papalotes, los ríos, los renacuajos, el comer, todo lo vivo yo, pero yo soy una niña quieta que solamente observa lo que todos disfruten y miran. Mi disfrutar seguramente es ese, el observar. Y con mi mirada de adulto, que creo que soy, es cuando comienzo a conocer a la niña. Me ayuda a escuchar la historia, los personajes y ver en qué pensaban. Pensar que ellos ya lo saben todo, pues me es muy remoto creer que ellos sabían todo. Tal vez eran como nosotros, escribiendo unas poquitas cosas, disfrutando y fundiéndose con lo que es, pues todo lo que nos rodea. Lo agradezco mucho, gracias por su compartir tan precioso y bueno que hoy tuve la oportunidad de verlo frente a la pantalla, aunque me cuesta mucho trabajo la pantalla, porque cuando escucho necesito escuchar la mirada, como lo decían algunos filósofos, me distrae y me confunde porque mis ojos ven unas cosas y mis oídos captan otras. Entonces estoy muy contenta con todo el viaje que hicimos por el átomo, por el contemplar, por los elementos. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias por compartir. Yo quisiera leerles, siempre me quedo como con culpa de si les di verdaderamente la esencia, lo importante del pensamiento de estos filósofos, porque se va construyendo la filosofía, ¿no? La filosofía es esta historia, ¿no? Pero sobre todo las consecuencias, lo que uno va haciendo con este pensamiento. Entonces, les quiero contar ahorita un fragmento que cita Hegel de una fábula de Empédocles. Y entonces todo esto, de reojo vi, sí, estaba yo bien que nació en Sicilia, en Agriento, ¿no? A ver, dice: amigos que moráis en la gran ciudadela junto al amarillo Acragras, es el río. Dedicados, no era así de mandón, era dedicados a excelentes obras y magníficos hechos, os saludo. En adelante seré para vosotros un Dios inmortal y no un hombre mortal. ¿No veis acaso cómo me paseo entre vosotros, de todos venerado? Ceñida en la cabeza de diademas y de verdes coronas, cuando así adornado me presento en las ciudades florecientes, hombres y mujeres me elevan sus preces, miles de seres siguen mis pasos para que yo les muestre el camino de la salvación. Otros me piden profecías, otros a su vez recaban de mí las palabras que curen sus múltiples males. Pero, ¿qué me importa a mí todo eso? Como si hubiese hecho algo grande al haber triunfado
con el arte de la corrupción del hombre. Bueno, y dice, lo que está expresando es una sátira, una burla de la vanidad de los honores humanos, ¿no? Es así como Empédocles había tenido como maestro a Pitágoras. Entonces estaba muy acostumbrado a ver en el filósofo esa figura, pues, beatífica, ¿no? Del ser tan poderoso que guiaba los destinos. Pero bueno, son muy lindos. Empédocles con su teoría del amor. Nada más me gustaría, sin insistir, mi querida Alice, ¿cómo te fue durante la clase? Pues interesante, me parece muy interesante hablar de cuando mencionas lo de los átomos y del vacío. Y me quedé pensando en realidad, la pregunta que te hice, ¿cómo le llamas con qué te identificas más? Aire, fuego, los 4, ¿cómo le llamas? Elementos. Temperamentos, ¿no? Los 4 Me temperamentos. quedé con la reflexión de, bueno, sí, puede ser que nazcas con uno principalmente, pero si a lo largo de la vida uno lo puede ir modificando. Me quedé pensando en esto, ¿no? Muy interesante, me gustó la clase. Gracias. Olvidé decirte que por ejemplo, para la pedagogía Waldorf, si bien es cierto que hay que sentar al colérico con el flemático, casi todos los niños, la mayor parte de los niños son sanguíneos. Es decir, son fuegos, son puro movimiento, consumen los instantes con toda su energía, la consumen. El niño come y todo el combustible se lo queman, lo transforman enseguida en su cuerpo para ir formando más células y emplearlo en su crecimiento, o lo desechan. Y entonces, como todos los niños son muy fuego, todo lo queman, pero ellos son fuego, entonces se presentan como muy sanguíneos. Claro que el ambiente y la educación y todo tiene un papel fundamental. ¿Tú por qué hiciste la pregunta? ¿De alguna manera sientes que hay un temperamento que es el dominante? Bueno, ¿sí? Lo que pasa es que se dice que con el temperamento naces y la personalidad la desarrollas. Ajá. Y luego me quedo reflexionando, vamos a entrar en campos medios extraños, pero de acuerdo con tu signo eres un elemento. Y luego hay otras, pues no sé si sean teorías o ya esté comprobado, de lo que es el heptagrama o el hexagrama, que ya de nacimiento hay una glándula maestra que es la que te domina y es la que hace tu personalidad. Y entonces me quedé pensando en, si quieres conjugar todo esto, me quedé reflexiva, no tengo una explicación todavía, ¿no? Y luego la convicción de que finalmente, si algo no te gusta de ti, lo puedes cambiar, ¿no? Simplemente me quedé lucubrando sobre todo esto, ¿no? Ajá. ¿Y cuál es el resultado de las elucubras? Porque tú estás planteando algo que va más allá. Porque lo que tú estás planteando es, hay algo, y es muy sabio, hay algo en mí que no puedo manejar, determinaciones que están cuajadas, que no tengo influencia sobre ellas, pero soy un ser libre. Entonces yo creo que en tu experiencia eso está como muy bonito, porque eres un ser libre, y lo más fuerte son tus deseos. Y si es verdad, por supuesto que es verdad que todos
todos tenemos muchas limitaciones, que son nuestras circunstancias, ¿sí? Pero la libertad es justo poderse montar y manejar esas circunstancias. Uno se hace con esas circunstancias. No sé cómo explicarlo, pero ahí, cómo me gustaría. Tere, nada más déjame decirte antes de que se me olvide, que yo tengo un regalo para todos y a lo mejor ahorita que está Erika cerca, tengo una película que considero una verdadera joya, que es Ifigenia. Y para mí es tú la viste, Pati. Ajá, ajá. Sí, buenísima, buenísima. Creo que la tengo también. Ay, qué maravilla. Yo creo que es una experiencia muy linda y la podríamos ver juntos, como para poder ver qué es eso de la libertad. Y aquí es por decirlo, porque finalmente es la historia no de una chavita, no es la historia de Ifigenia. Finalmente la muerte es una sentencia que ya tenemos todos. Todos nosotros vamos a morir. Eso es, como ayer decía Nedina, lo seguro, ¿no? Y sin embargo, en este caso, una chiquita condenada a muerte, ¿qué hace para ser libre con una sentencia de muerte? A los 15 años, ¿no? Y la película es maravillosa porque la niña es plenamente libre. Entonces es una lección, un monumento a la libertad. Me encantaría que la viéramos y especialmente con estas preocupaciones que tú tienes, Alice, y que me parecen que son Es que, muy bueno, valiosas. para concluir, yo estoy convencida de que tenemos la libertad, que a veces no sabemos usarla, pero que además tenemos la capacidad de cambiar lo que no nos gusta en Claro, cualquier momento, ¿no? claro. Eso estoy convencida, o sea, por eso mi pregunta de si naces con esto y ya no lo puedes cambiar, ¿no? Ajá, ajá. Pero bueno, Tere tiene algo importante que decir. Y, Alice, sí. fíjate con lo que estudié yo para lo de mi trabajo, los temperamentos, sí naces con los temperamentos, incluso se heredan los temperamentos. Es muy importante, por ejemplo, para a un niño no vas a educar igual a un sanguíneo que a un colérico. Por ponerte un ejemplo, un sanguíneo es disperso, hace un poquito allá, un poquito acá, para acá. El colérico, ahí sí lo tienes como que aterrizar para que él se ponga a trabajar. Te tienes que recordar que tiene que trabajar. El colérico, al contrario, siempre confundimos que el colérico es por cólera y no. Ese es un temperamento muy centrado, muy tenaz. Adquieren diferentes características cada temperamento. Entonces, por ejemplo, si tú a un colérico le estás insistiendo y tienes que hacer la tarea, su mismo carácter hace que dice, pues, ¿sabes qué? No la hago. Yo ya lo tengo, yo ya lo sé que lo voy a hacer, no necesitas decírmelo. Entonces, es muy importante cuando pues, ojalá todos supiéramos eso desde que tienes tus hijos, pero sí los vas conociendo. Ahora, todos los temperamentos, como todas las personas, tenemos cualidades y defectos. Por ejemplo, un sanguíneo, te pongo un ejemplo porque yo creo que yo voy por ahí. Yo ya sé que soy inconstante. Empiezo una cosa, la termino, me gusta, tengo un libro por acá, otro por allá. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que cerrar mi círculo para yo misma reeducarme y decir, bueno, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer mi lista, tengo que hacer esto, voy tachando, hoy tengo que organizarme. Pero entonces viene el carácter sí lo forjas. Y el carácter te lo pueden forjar desde muy niño, pues, a través del amor, a través del conocimiento, a través de los hábitos y todo, te pueden forjar el carácter.
eso sí. Ujú. Es así a grandes rasgos. Gracias, Pati. Gracias, Tere. Yo hace muchos años estaba yo recién separada de mi primer marido y tuve la oportunidad de hacer un viaje, ir a un festival, Idriat se llamaban, que era una maravilla, donde venían artistas de todo el mundo. Idriat, ¿lo oíste alguna vez? Sí, sí, sí. Bueno, maravilloso. El que lo organizaba es hermano de una muy queridísima amiga mía. Y entonces nos fuimos, éramos 10 señoras y las hijas de una de ellas, en fin. Fue un viaje que a mí me ayudó a centrarme de qué iba a ser mi vida después de la separación, ¿no? Después de 17 años de matrimonio, 3 hijos, y, en fin, un golpazo, ¿no? Un duelo enorme. Y en ese viaje pude tomar un curso de temperamentos justamente con un hombre, era un filósofo, él era austríaco, era un hombre extraordinario, de verdad. Yo recuerdo sus clases, yo salía así siempre con la piel chinita de todo lo que nos decía. Era, bueno, extraordinario. Y yo lo que me ayudó ese curso, que duró, bueno, fueron creo que 10 días del Festival Idriarte, fue en Oaxaca, fue a aprender a conocer el carácter de mis hijos, justamente a qué grupo pertenecía cada uno. Y fue muy útil para mí porque aprendí, de por sí, mi hijo, el del medio, él tiene un carácter muy fuerte. Desde que nació era impresionante cómo comía exactamente cada 4 horas, ¿no? 10 minutos de un lado, 10 del otro, todos los días era. Cuando a los 15 días que él nació, yo pude regresar a trabajar, porque a los 15 días ya dormía 8 horas en la noche. Es impresionante. Y así es, así sí, ha seguido siendo, es súper puntual, súper organizado, es colérico. Y bueno, yo no tenía idea de estas cosas y la verdad para mí me ayudó muchísimo para ayudarlos a los 3, cada uno tiene el más chico era muy flemático. Y una de las cosas que aprendí es que sí es cierto, nacemos con predeterminados ya a uno de estos temperamentos, sí, se me fue la palabra, pero que vamos aprendiendo y podemos aprender a controlar algunas cosas negativas del temperamento, porque todos tienen cosas positivas y todos tienen cosas negativas. Yo era totalmente melancólica y me podía perder en la melancolía y aprendí pues que. Y entonces ya cuando somos adultos, pues ya somos una mezcla de los temperamentos. Sí podemos aprender, sí podemos localizar y no tenemos necesariamente que saber esto de los temperamentos. No. Pero sí es cierto, en las escuelas Waldorf sí tienen muy en cuenta todo eso. Y yo como maestra tenía yo grupos de 40, 45 niños en el Williams de primero y segundo de primaria. Y también me ayudó muchísimo a aplicar estas cosas porque es bien interesante y no hay que coartarles nada, sino simplemente tratar de conducirlos. A mi hijo era muy enojón, el del medio, pero mucho, tiene un carácter muy, muy fuerte y la verdad es que yo hablé con sus hermanos, les dije, a ver, tenemos que ayudarlo, cuando él se enoja nadie vamos a contestar, todos tranquilos y con amor y con esto, y la verdad es que fue muy bueno, muy, muy bueno. Él ahora es un hombre, bueno, yo lo admiro mucho porque es súper organizado, súper, y además encontró una esposa igualita que él, ¿verdad? Y son, de verdad, me asombra. Los otros 2 tienen también sus características asombrosas, preciosas, y cada uno, ¿no? Pero es interesante estudiarlos, conocerlos desde ese punto de vista
y poder ayudar a que sepan cómo controlar las cosas negativas de un temperamento o de otro. Y hay familias a donde predomina un temperamento porque se heredan. Sí, mi hijo, él lo heredó de su Sí. papá, que sí es su papá. Y los otros dos son más del lado de mi familia, mucho más sanguíneos, el mayor también tiene mucho melancólico, el más chico era, ¿cuál es el otro? El que es muy tranquilo, pues melancólico también, ¿verdad? Melancólico, flemático. Sí, flemático, este es el más chico. Uh-huh. Y entonces también me ayudó con él, pues a ver cómo motivarlo, que Ajá. pero es interesante. Fíjense que yo usualmente no leo el chat, pero ahorita hay algo muy interesante. Algo que supongo que es una respuesta a Ifigenia. Dice Jesús, me encantaría verla. Y luego dice, yo, Jesús, fui bilioso desde que nací. Ay, qué bueno, ya tú lo puedes decir. Me encantó. Yo nunca me fijo, hoy fue de chiripa, ¿no? Que eras bilioso, Bilicurt, ¿no? Me decían, ¿ustedes creen? Era biliosísimo. Y sigo siendo. Pero varias veces de niño tuve de esas, como regurgitar bilis, ¿no? Amarilla. Entonces, y 2 veces que estuve muy deprimido, me tocó tener la bilis negra. O sea, de estar, realmente sí la melancolía tiene produces otras sustancias. Sí. Fíjate, interesante eso, por ejemplo, los primeros médicos empiezan a dar sus diagnósticos, que era una medicina preventiva a través de los temperamentos. Y ellos podían saber qué enfermedad tenían o a qué eras propenso, porque también eso, dependiendo los temperamentos, tienes cierta propensión a determinadas enfermedades. Y tu, ¿cómo se llama? Tu metabolismo también es diferente y también los metabolismos se heredan. Entonces hay familias, por ejemplo, que pueden comer determinadas cosas y hay quienes no. Entonces también va aunado a eso. Es muy interesante, muy, muy interesante. ¿Qué tal? Oye, es que mira, aquí es donde yo digo, sí, esto diríamos, lo estamos señalando como genético, pero ahora con la nueva ciencia de la epigenética, uno tiene la posibilidad de cambiar tus genes, tu ADN. No lo estoy inventando. Lean, de la epigenética. De veras. O sea, te puedes cambiar. Gaby. Sí. Oye, nada más traer acá, ya que siempre se habla aquí de la educación Waldorf, los hijos de mi hija Ivonne estuvieron desde la maternal en el Waldorf. Pero fíjate que los dos de carácter más bien apacible, muy a lo mejor introspectivos, etcétera. Y le tocaron compañeros que les hicieron la vida imposible. Y probablemente era el colérico con el melancólico al lado, ¿no? Y ha sido muy difícil para ellos llegar a resolver eso, ¿no? Después de varios años, ¿no? Ya adolescentes, jóvenes, ¿no? Ya saliendo de la universidad. Y creo que los maestros a lo mejor fueron formados de manera muy mecánica, ¿no? Pone un colérico con un melancólico, ¿no? Y ahí es natural esa interacción, ¿no? Tanto es así que recientemente mi hija, la mamá, hizo un reclamo a los profesores de la Waldorf, en Canadá esto, ¿no? Diciéndole el impacto que había tenido en su hijo este vínculo con un niño que nunca fue reorientado o
nunca los maestros intervinieron en esa interacción que había entre dos niños muy diferentes, ¿no? No sé, lo digo para ver que, digamos, sí, esta es una de las mejores metodologías, o filosofías también, pero que a veces son muy mecánicas, ¿no? Como en todo cuando... ¿Cuál fue la respuesta que le dieron a Ivonne? No se dieron cuenta. La respuesta es que nunca se dieron cuenta que había esa situación, de que en el fondo este niño de temperamento colérico, ¿no?, estaba maltratando al otro niño de un carácter mucho más tranquilo, melancólico a lo mejor, etcétera. Él es artista, mi nieto, ¿no? O sea que también es eso, y desde pequeño, muy, muy, muy claro esa tendencia, ¿no? Entonces, los maestros no se dieron cuenta, como que dicen, ¿cómo pasó? No se dieron cuenta. Por eso digo yo que a veces son instrucciones muy mecánicas, ¿no? Formaciones muy mecánicas, en este caso a los maestros. Mi hija con la escuela secundaria y hasta la prepa estuvieron ahí, secundaria y prepa en Canadá, quedó muy descontenta. Y pues bueno, se cambiaron a ese lugar para estar cerca de la escuela Waldorf, ¿no? Bueno, y también pues seguramente pasó tiempo antes que se dan cuenta los padres, etcétera, de la situación, ¿no? Yo creo, Gaby, ¿sí? Fíjate, con mi experiencia de trabajar con tantos niños, el taller a mí me daba la posibilidad de sí tener más control, porque además tenía pocos niños. Como maestros yo creo que se enfocan mucho al programa y a lo que tienen que hacer, y es muy difícil que se den cuenta. Y yo creo que antes, fíjate, antes que el temperamento, o aunado a lo mejor al temperamento, está la educación de los niños en su casa. Entonces tú te dabas cuenta cómo niños que tenían más o menos la misma educación en su casa, pues eran más afines, pero no estaba muy ligado al temperamento, sino más bien a la educación de los niños. Y eso yo lo viví plenamente, ¿no? Plenamente. Y lo que tratan ahora después, te tratan de enseñar, porque se supone que cuando tú estudias pedagogía o psicología o pedagogía en general, te dan ciertos lineamientos de esto, ¿no? Te dan un conocimiento muy por encima de esto. Y la educación ha tratado de cambiar. Por ejemplo, para mí, más que la educación Waldorf, la educación Montessori bien llevada es maravillosa, más que la Waldorf, fíjate. Entonces, los maestros como que no vemos muchas cosas. Sí, yo he escuchado muchas cosas muy valiosas del Montessori, ¿no? Y se lleva bien, ¿no? Porque también todo se puede llevar bien, regular o mal, ¿no? Claro, claro. Sí, es difícil. Claro. Eric y yo dimos clases varios años en Montessori y la verdad sí fue muy bueno ver el proceso de los niños en ese sistema. Sí. Sí, a mí me gusta, fíjate, bueno, me gustan mucho las biografías y leyendo un poco sobre la vida de María Montessori, ella no tuvo la oportunidad de tener a su hijo consigo. Lo educó, a fin de cuentas, un poco tramposamente, para ir a verlo y darle la educación que ella creía, ¿no? Pero lo que es la vida, ¿no? Pero la educación Montessori es maravillosa cuando se sabe llevar también, porque a veces se auxilia mucho de mucho material y es más el material no lo resuelve todo. Tienes que aunar al material pues los límites, la educación y llevarlos, ¿no? Pero es muy interesante todo eso. Muy bien. Ay, pues, muchas gracias. Me da pena que haya tu hija tenido una experiencia desafortunada, pero pues seguramente el muchacho se repondrá de una experiencia triste. Son niños muy especiales, pero muy
muy auténticos, muy reflexivos, entonces pues tenemos buenas Buen perspectivas. pronóstico. ¿No? Sí. Ay, qué bueno, qué bueno. Oigan, pues muchas gracias. Yo creo que ya damos por terminada. Yo les agradezco muchísimo. Y entonces con Héctor, algo teníamos pendiente que preguntarle y ya no me acuerdo qué. Pero ¿De la próxima semana? no. No. A ver, Gaby. Gaby está en silencio. Queríamos preguntarle de cómo poner los textos. Sí, después para que terminando esta sesión. Ahorita les ayudo. Ok. Entonces, Gaby y yo nos quedamos un poquito con Jesús. Muy ¿no? bien. Ok. Muchas gracias. Gracias, amiga. Gracias. Y vamos a buscar fecha o a lo mejor en una tertulia para ver la película de Ifigenia, Sí, ¿no? sí. Bueno. Qué bien. ¿No? Maravilloso. Bueno, ¿lo dejamos abierto, Jesús, o lo decidimos de una vez? La próxima semana, ¿tratamos Anaxágoras o vemos Ifigenia? Lo que ustedes digan, la verdad. Mira, lo difícil de ver una película a través de la pantalla, es que no se ve, ya hemos visto, ¿no? Con el Mohiniyattam, cuando lo transmitimos, se cortaban los movimientos de la imagen. Te pausa mucho. Te pausa mucho en la transmisión. Entonces, no es muy agradable ver vía Zoom una película. Además, el audio no se escucha bien. Lo ideal sería o bajar la película y tener el enlace o pues de Se plano. me hace que sí se puede bajar, se me hace que está en YouTube. Ok, ver el enlace en YouTube y Es comentarlo, posible. quizá. Ok, bueno. Entonces queda pendiente, dentro de 8 días trabajamos con Anaxágoras. Muy bien. Anaxágoras. Gracias. Gracias, a Lila. ustedes. Pues descansen. Buen día a todos. Bendiciones. Buen día. Muchas gracias. Gracias, Lila. Gracias a ustedes. Gracias. Hacemos